Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Esfuérzate y sé valiente. Te invitamos a que este martes te unas a nuestro servicio de oración y clamemos juntos a nuestro Dios en horario de 7 a 8 de la noche. Síguenos por Radio Peniel. Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Por siempre te proclamaré, mi alabanza elevaré, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Recibe adoración, porque digno eres tú, a ti sea honor y poder, digno eres tú, recibe adoración, Señor. Querido hermano y amigo, el siguiente es un testimonio más del amor y del poder de nuestro Dios. Y allá muchos oraron por mí y doy gracias a Dios al hermano Walter Peck, que él me apoyó y me sigue apoyando. Y él estuvo orando por mí. Y yo estuve con esa enfermedad del COVID. Yo me llamo Edgar Joel Aifán Román. Tengo 60 años. Me congrego en la iglesia del hermano Walter Peck. Yo me sentí muy, como le dijera yo, sin oxígeno en mi cuerpo, ya no podía respirar y me dio fiebre. Y entonces, como a las 2, 3 de la mañana, le dije a mi hijo Luis Ángel que llamara a los bomberos porque yo no aguantaba estar ahí en la casa porque sentía que me moría. Y ya sentía que la muerte que estaba conmigo. Pero ahí me sacaron de madrugada a buscar un sanatorio y no me aceptaron. Venimos a
Fuimos a otro sanatorio y no me aceptaron. Me dieron a oler unas cosas y no me aceptaron porque yo ya iba más muerto que vivo. Entonces le dije a mi hijo, lléveme al Hospital Roosevelt porque ya no aguanto. Ahí me fue a dejar al Hospital Roosevelt, ahí me entrevistaron, me examinaron. Entonces me dijeron que yo ya no tenía oxígeno en mi cuerpo, que solo un milagro de Dios, yo estaba vivo ahí, parado, en el día esperando mi turno que me hicieran el examen. Entonces, como me fueron a dejar en la madrugada, como a las 9, 10 de la noche, me dieron una cama porque no habían camas para mí ni para ninguno demás. Se moría alguien, entonces decían, ahí hay una cama desocupada, llevemos a Julano. Entonces se murió alguna persona y en esa cama me pusieron a mí. Pero entonces yo ya no aguantaba más, sentía que me moría. Entonces me llevaron me subían a una silla de ruedas, me subieron a una camilla. Y de ahí me pusieron oxígeno, porque yo no tenía oxígeno en mi cuerpo. Solo la misericordia de Dios estaba conmigo, que Él me dio oxígeno espiritual. Entonces me llevaron a las camillas y me pusieron el oxígeno, y ahí me quedé quejándome todas las horas que estaba él acostado ahí juntamente con los demás enfermos. Vino un enfermero y dijo al doctor, fíjate que este señor, don Joel, se está quejando desde que entró, se está quejando y quejando y quejando, y yo siento que él ya se está despidiendo. Me llevaron para el intensivo, entonces me dijo el doctor, mira muchacho, voy a estar muerto, más muerto que vivo, me dijo. Te voy a poner una cosa aquí en la cabeza, me dijo, como un vidrio como transparente, una capucha más o menos, que me apretaba el pescuezo y me pusieron oxígeno. Pasé como 15 días sin comer nada, pero Dios ahí me estaba guardando. Ahí me está el Señor curando, me está sanando. Y a la vez, a la par los enfermos de todo alrededor del hospital hay muchos enfermos. Y a la vez yo miraba que se morían a la par mía, los enfrente de mí se morían. Y ahí decían, se murió Julano, se murió Sultano. Eran como 10 o 15 muertos que sacaban diario de ahí del Hospital Roosevelt. Entonces ahí, y yo dije, Señor, ayúdame, Padre Santo, ¿cuándo me va a tocar a mí eso también, morirme? Yo ya estoy preparado para irme contigo. Estuve como unos 10 días, 15 días en ese cuarto metido. De ahí me trasladaron para el tercer nivel. Porque me decían que ya iba saliendo de todo, la enfermedad. Me pasaron para el tercer nivel y ahí fue muy diferente. Ahí ya no vi gente que muriera, que todos estaban sanos, que todos iban saliendo poco a poco. Entonces decía mi Señor, yo quiero que tú me saques aquí, Señor, que quiero estar al lado de mi familia y mi familia al lado mío. Entonces le dije yo a mi Señor que me ayudara para seguir adelante, para poder estar conjuntamente con mi familia y estar yendo a iglesia, donde el hermano Walter Peck, para estar reunido con ellos. Entonces, ahí vi la mano de Dios, 16 litros por hora me ponían de oxígeno, y ahí el doctor decía, bueno, Joel, le vamos a bajar el oxígeno. El doctor, pero no me va a bajar mucho porque yo me siento que me ahogo, de repente me voy a quedar aquí. No, yo le voy a bajar yo sé lo que estoy haciendo, está bien, doctor. Me bajaba el oxígeno, pero ya entrando a las 2, 3 de la tarde, sentía que el oxígeno ya no me daba fuerzas a mí para poder respirar. Llamaba a la enfermera o al enfermero que me le subiera el oxígeno a unos 15 litros de oxígeno. Entonces ellos me dijeron, no, porque el doctor así lo dejó, y van a ir a revisar, y si lo mira alto, a nosotros nos van a regañarme. Todos lo sabe el Señor, así que Él no mira edades, no mira color de piel, nada, blanco, negrito, Él a todos nos ama. Yo les digo que sigan adelante. De todas las iglesias que oraron por mí allá en Estados Unidos,
por parte de la familia, oraron allá, y por medio de mi hija también estuvieron orando allá. Y gracias por las ayudas, por las ofrendas que recibieron mi familia. Una ofrenda que le dieron a mi hija, mi esposa me compró una mi cama. Y ella decía, yo compré la cama para Joel, no sé si va a regresar a la casa o se va a morir. Tía. Y me lavó toda mi ropa, y ella con lágrimas decía, Joel, ya no vas a venir a la casa, le digo, porque mis hermanos están más jóvenes que vos y se murieron. Le digo, y vos ya estás ya grande y sos diabético. Sabes, solamente Dios sabe, puede hacer una obra en tu vida. Le digo. Y hermano Max se sometió a orar más. Hermano Walter oró mucho, sigue orando, Dios lo usa de la manera, por medio de mi siervo. Y él le habló y le dijo que me iba a dar vida. Entonces, yo ya estaba para irme con mi Señor para estar con Él allá. Pero ya Dios le dijo que Él me iba a dar vida, nueva vida me iba a dar para que yo podía estar en la casa de oración con Él y dar mi testimonio. Para que por ese testimonio muchas almas se van a salvar. Que Dios les bendiga a cada uno en este día, por nombre. Mi nombre es Luis Ángel Aifán Camey, soy hijo de Joel Aifán Román. En esta hora quiero resumir lo que Dios ha hecho en la vida de mi papá y mi vida. Y nos congregamos también en la iglesia Fe, Esperanza y Amor, aquí en el Tejar del hermano Max. Empezó, mis tíos graves fallecieron, no los pudimos enterrar. Entonces empezó mi papá y empezó mi vida. Entonces vivimos la mano de Dios grande en mi vida, que Dios me sanó de la presión del corazón, porque yo me ponía morado, no podía respirar. Llamé al hermano pastor Walter y él oró por mi vida y oró por la vida de mi papá y Dios hizo un gran milagro, hermano. Entonces el proceso de mi papá fue que pasó internado en el hospital gravemente, Dios lo sanó, salió y Dios hizo la obra. Y en mi vida Dios también hizo la obra, querido hermano, amigo. Y déjame decirte que la solución para todo problema de enfermedad es Jesucristo. Déjame decirte, querido amigo, que mi papá y mi vida, y mi familia somos un milagro de Cristo Jesús. Porque cuando dice la palabra de Dios, Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares delicados pastos me va a descansar. Junto a aguas de reposo me pastorearán. Y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeré, dice. Entonces, querido amigo, si tú estás pasando por esa situación de enfermedad, de depresión, déjame decirte que Jehová de los ejércitos, Jesucristo, el poderoso Espíritu Santo, están dispuestos a ayudarnos, solo de confiar. Cuando el enemigo me tiraba los dardos a mi mente, me decía que iba a morir, yo clamaba a Dios de rodillas. Ayunamos con mi familia, por mi papá, por mi vida, oramos. Y déjame decirte que la santa palabra de Dios, leerla, es medicina para nuestras vidas, hermanos. Quiero decirles en este hermoso día que para la gloria de Dios, seguimos buscando de Dios. Mi papá enfermó, llamamos a un doctor de confianza, Rudy López. Que Dios lo bendiga, doctor, si me va a ver, está escuchando, que Dios lo bendiga grandemente para su vida y su familia. Nos dijo que mi papá, ya no había solución para mi papá, que él no nos podía atender porque mi papá estaba infectado. Entonces, mi mamá agarró fuerza en el nombre de Jesús y le dijo, yo tengo mi doctor de doctores y se llama Jesucristo. Entonces el doctor le dijo, entonces crean en ese Dios Jesucristo. Y para la gloria de Dios, mi papá fue sano. Y el médico dijo que lo llevábamos al parque en la Industria o Villanueva. Y cuando el médico vio que mi papá lo llamó, se quedó asombrado lo que Dios hizo en la vida de mi papá. Porque mi papá era diabético, iba enfermo de su organismo, de todo. Incluso los mismos doctores del Hospital Roosevelt quedaron asombrados a ver cómo Dios hacía el propósito en la vida de mi papá.
porque yo llamaba a la emergencia, me decían su papá está estable, su papá está grave. A su papá lo podemos intubar en un rato para otro. Entonces, yo llamé al hermano pastor Walter Max, hermano Max, que Dios lo bendiga por el apoyo y que Dios lo siga usando grandemente. Y me dijo una palabra del hermano, siga orando porque los doctores van a quedar asombrados de su papá, Dios me muestra. Incluso el doctor me dijo a mí, mira muchacho, me dijo, andate con el otro doctor y decís que vas parte mía ahorita de una vez y lo van a meter en un tubo, como una incubadora grande. Y ya los resultados me los traes aquí a mí. Entonces, papá, en el nombre de Dios, vámonos, oremos en la mente, le dije a mi papá. Nos atendieron rápidamente porque íbamos parte del doctor ahí mismo de Roosevelt. Cuando desvistieron a mi papá, solo lo dejaron en ropas y lo metieron y a mí me sacaron. Entonces yo empecé a orar en mi mente, Señor, ya tú hiciste la hora de mi papá. Y cuando pasó mi papá 2 horas ahí metido, salió el doctor y me llamó. Fírmeme aquí estas hojas, los firmé. Entonces me dijo el doctor, con estas hojas regresaste con el doctor que te mandó para acá. Y fui y le dije al doctor, dígame cómo está mi papá. Entonces el doctor empezó a llamar a los mismos doctores que vieron a mi papá y doctoras. Y le dijeron, miren, don Joel estaba grave, sus órganos vitales están nuevos todos. Su pulmón está bueno, su hígado, su corazón, todos sus organismos están perfectamente y ellos no creían. Entonces yo levanté la mano y empecé a adorar y dije, gloria a Dios, Señor, por sanar a mi papá. Entonces mi papá es un milagro de Dios. Pasamos esas etapas en las vidas, pero Jesucristo nos ayudó y Dios bendiga a los hermanos que oraron por nosotros también, por la radio Peniel, que yo también, el hermano Max me mandó cómo descargarlo, a los pastores que oran en la radio Peniel, Dios los bendiga, sigamos adelante, porque yo también pedía oración sobre la vida de mi papá. Dios bendiga al pastor Gustavo Galicia también, que él oró por mi papá, a todos los jóvenes de la iglesia central. Dios los bendiga grandemente. Entonces, querido hermano, déjame decirte que Cristo tiene poder, amén. Cuando nos sintamos desmayar, oremosle a Dios. Dios está dispuesto a sanar, a librarnos y a levantarnos donde quiera que esté. Y eso es mis cortas palabras y que el Señor les bendiga, amén. Si este testimonio fue de bendición para su vida, compártalo para que otras vidas sean edificadas y unidos demos la gloria a Dios. Muy buenos días, hermanos. Damos gracias a Dios en esta mañana de domingo. Gracias porque hemos escuchado su palabra, porque su palabra es la que nos guía, la que nos da fortaleza. Gracias también damos por los testimonios. Testimonio de nuestro hermano Leonardo también ha servido para edificar la vida de nuestros hermanos y para poder decir que Cristo es el mismo de ayer y de hoy. Él sigue trabajando con su pueblo, Él sigue trabajando con los hermanos para que nosotros veamos su gloria, para que cada uno de nosotros podamos ser partícipes de esas bendiciones, de esa unidad que hay en Cristo, de esa fortaleza que hay cuando el pueblo está unido en oración. En esta mañana vamos a pedir la dirección de Él para que Él nos guíe, para que Él nos sustente y para que podamos hablar su palabra y tener la luz en nuestro camino. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, oramos en este momento, Señor. Te damos gracias por tu presencia, gracias por tu bondad, gracias por tu misericordia y gracias por mantenernos y sustentarnos, Señor, con esa palabra maravillosa. En esta mañana, Señor, oramos para que tu palabra sea la que fortalezca nuestras vidas
y que nos permitas, oh Dios, vivir para agradarte, vivir, oh Dios, para obedecer esa palabra que hemos logrado entender, oh Dios, a través de la dirección del poder de tu Espíritu Santo. En el nombre del Señor Jesús, amén y amén. En esta mañana quisiera hablar sobre el tema que le hemos puesto por título, estar preparados. Estar preparados para su gloriosa venida. La palabra del Señor nos dice en 2 Timoteo, en el capítulo 4 y versículo 2, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. La palabra del Señor es muy clara. Aquí en este caso, pues, vemos que la palabra nos dice que instes a tiempo y fuera de tiempo. Es decir, el Señor nos va a hablar antes, en el momento que nosotros tengamos la necesidad y fuera de tiempo. El Señor nos habla en todo momento y la misericordia de Dios siempre es abundante para nuestra vida. El ser humano jamás se podrá quejar que el Señor no nos extendió su brazo de misericordia, que no nos dejó su palabra para ser guiados en este mundo. El ser humano tiene la palabra del Señor, que la hemos escuchado por diferentes medios, la hemos leído también en los periódicos, y la palabra del Señor es abundante. La palabra del Señor ha hecho que en nuestras vidas sean realmente alumbradas con esa palabra. Entonces nosotros tenemos aquí, en este momento, cuando estamos leyendo, que insta en todo momento, sea oportuno o no, dice en otra versión. Cuando vemos esta palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que el Señor siempre ha estado atento a la necesidad del hombre, pero el hombre no ha atendido al llamado del Señor. Aún aquellos que decimos que le conocemos, aún aquellos que tenemos la palabra del Señor como nuestra guía, no siempre obedecemos, y también por eso se hace necesario estar hablando la palabra constantemente. Pablo decía algo que es muy cierto, que él no se cansaría de hablar las mismas palabras, el mismo evangelio, el mismo texto bíblico, para que nosotros pudiéramos tener en cada momento esa palabra que nos estuviera hablando, redarguyendo para el bien de nosotros. ¿Cuántas veces hemos escuchado el consejo a tiempo y antes de hacer alguna acción? Sin embargo, nosotros pensamos de una manera, y cuando recibimos aquel consejo no lo tomamos en cuenta. ¿Cuántas veces hemos escuchado, haga esto, haga lo otro? Pero nosotros nos encerramos siempre en lo que nosotros creemos o pensamos. Entonces, en la mayoría de veces escuchamos, pero no hacemos. Entonces, no nos sirve escuchar o pedir un consejo si no lo vamos a tomar. Leemos otra versión en la Escritura, en el libro de Mateo, en el capítulo 7 y versículo 24. La palabra del Señor dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Aquí vemos la palabra que resalta y que nos dice el Señor que Él va a comparar
a un hombre prudente, porque escuchó el consejo, porque edificó su casa sobre la roca. Y eso es lo que nosotros debemos de enfocarnos, en ser hombres prudentes, en ser hombres que tomamos el consejo, que vemos la palabra del Señor y que la obedecemos. Entonces nosotros vemos aquí que el Señor dice que Él realmente va a estar con aquellos hombres que son prudentes en el sentido de que sí le obedecen su palabra. El fundamento de nuestra casa, por supuesto, está sobre la roca. Y cuando nosotros leemos es porque también el otro edificó su casa sobre la arena. Tenemos los dos ejemplos, pero uno de ellos es el que sobrevivió la tormenta, es el que sobrevivió el ímpetu cuando vinieron las aguas. Entonces el consejo que el Señor nos dio aquí es edificar la casa sobre la roca, pero me quiero enfocar sobre la palabra prudente. Es decir, aquel hombre tomó el consejo, hizo sus fundamentos de la casa donde era un terreno sólido en la roca, que es la figura de Cristo. La vida de nosotros tiene que tener el fundamento en el Señor Jesucristo, en su palabra. Pero cuando nosotros analizamos, realmente no es del todo cierto. Cuando una persona viene a pedirnos consejo, por ejemplo, sobre comprar un vehículo y nosotros le damos el consejo y podría ser, dependiendo de la posibilidad económica, el consejo vaya sobre aquella actitud de que no se endeude, porque está muy limitado para pagar las cuotas. Entonces puede hacer que más adelante tenga un problema mayor y no salga de la deuda y le quiten el carro y sea mayor el problema. Entonces el consejo es mejor que ahorre, y cuando ya tenga la plata completa, entonces podrá adquirirlo o por lo menos dar una cantidad mayor de lo que en aquel momento le están pidiendo. Entonces, si toma el consejo a tiempo, pues obviamente va a estar bien más adelante esta persona. Pero si hace todo lo contrario, se endeudó, el vehículo falló, el carro también tuvo algunos problemas mecánicos y luego eso lo lleva a hacer gastos extras como para comprar repuestos y que el carro vuelva a funcionar. Entonces, cuando nosotros tomamos el consejo de la manera correcta y sabia, nos va a ayudar a reflexionar porque estamos obedeciendo. Obviamente, la persona tiene la decisión de qué hacer y qué no hacer. La persona no estará afligida si tomó el consejo sano. La persona dormirá bien, no tendrá penas porque escuchó el consejo. Aquella persona que nosotros vemos que edificó su casa sobre la arena, la perdió totalmente. Su inversión la perdió. Entonces el punto es poder tomar el consejo de lo que la palabra del Señor aquí nos dice, que seamos prudentes, que el que obedece su palabra y la hace es un hombre prudente. Cuando leemos también en el libro de Proverbios, en el capítulo 13 y versículo 16, todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifiesta necedad. Y aquí es donde empezamos ya a entrar al tema. ¿Cuántas veces hemos escuchado que el Señor viene?
¿Cuántos mensajes hemos escuchado sobre la venida del Señor? Aún en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, al inicio de la pandemia, la gente entró en pánico, entró en desesperación y muchos tuvieron temor, tuvieron miedo. Sin embargo, el punto principal no es tener miedo. El punto de la venida del Señor es que nosotros estemos preparados, que cada uno de nosotros pueda acercarse al Señor con aquella diligencia de poder obedecer lo que su palabra dice. No tanto debemos de ponerle atención, que vale la pena, por supuesto, porque la palabra del Señor lo dice, pero hay muchos que le ponen atención, ¿pasaremos la tribulación o no la pasaremos? El punto es estar preparados. Nosotros hemos escuchado desde hace mucho tiempo que el Señor viene y Él ha tardado su venida. Por misericordia a muchos. Y esto es básicamente. Usted que me está escuchando en esta mañana es salvo. Tiene al Señor Jesucristo como su Salvador. Y esto es lo más importante de la vida. Pero también al leer la palabra, nosotros nos damos cuenta de que el consejo del Señor también es que Él vendrá por su iglesia. Él vendrá a los aires a llamar a su iglesia. Y habla sobre una preparación que debemos de tener. Y es lo que nosotros debemos de ponerle atención. Ser hombres prudentes, ser cristianos que escuchamos la palabra, que escuchamos el consejo a tiempo para poder agradarle al Señor. Si hemos venido al camino del Señor, si estamos viviendo un evangelio en obediencia, entonces daremos precisamente el fruto que el Señor necesita para poder estar en comunicación, en esa comunión con Él, para conocer cuáles son los propósitos y qué debo de hacer. ¿Estaremos preparados para el encuentro? ¿Nos estaremos preparando? Recordemos que cuando hay una competencia de cualquier disciplina, las personas que participan en estas disciplinas se preparan para el momento en que eso se lleve a cabo. La gran mayoría conoce más de fútbol y sabe que llegar al Mundial ha sido una competencia donde se ha hecho eliminación de otros equipos para que lleguen los mejores. Entonces es un proceso de preparación para que los que lleguen ahí van a pelear por una copa, por una medalla. Y eso es aquí en la tierra. Sin embargo, nosotros tenemos algo mejor que eso, algo que el Señor nos ha dado y precisamente es una salvación que también tiene algo maravilloso que el Señor vendrá en los aires, que nosotros hemos leído en esta palabra y esperamos en fe verle cuando Él aparezca. Y es la esperanza aún de aquellos hombres que ya murieron, como fue Pablo, como fueron los apóstoles, que en su momento también pensaron que era el tiempo que Él iba a venir. Sin embargo, el privilegio pudiese ser que nos tocara a nosotros ver de regreso al Señor. Y el punto es, ¿estamos preparados? ¿Qué realmente nosotros estamos haciendo para que nuestra consagración esté en ese punto que cuando el Señor venga podamos ser arrebatados con Él? Hoy vemos que hay una indiferencia en los creyentes. Está bien que el mundo sea ajeno a esta esperanza porque sabemos que no tiene esa convicción. Pero el creyente tiene la convicción de que el Señor regresará. Y es por eso que se hace necesario hacer un llamado a nuestra preparación. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para poder prepararnos
para poder estar atentos, para poder escuchar esa trompeta que suene el ángel para que nosotros podamos ser arrebatados. Entonces, ¿qué es lo que la palabra del Señor nos dice en relación a esa preparación? La palabra del Señor nos dice en Marcos, en el capítulo 13 y versículo 28. Aprendan de la higuera esta lección. Tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Esta versión es Nueva Versión Internacional. Debemos de prestar atención al tema, porque aquí la Escritura nos dice que aprendamos de la higuera esta lección. ¿Quién es la higuera? La palabra del Señor se refiere a Israel, y es precisamente la atención que nosotros debemos también tener sobre lo que suceda constantemente con el pueblo de Israel. La palabra del Señor nos dice: tan pronto como se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, ustedes saben que el verano está cerca. Aquí nosotros sabemos que el pueblo de Israel conocía muy bien a lo que se refería el Señor. En el pueblo de Israel hay 2 cosechas y empieza a dar su fruto en el mes de junio, y luego una segunda podría ser en agosto. Y es decir, cuando ya la rama, cuando los frutos nos anuncian, es decir, ya esa rama está lista, esa higuera está lista para que sus higos broten. Entonces es una señal que el Señor nos dice que debemos de estar atentos como creyentes y debemos de poner atención qué realmente nosotros estamos viendo hoy en día que sucede con el pueblo de Israel. Entonces es una palabra muy sabia del Señor, porque en aquel momento el Señor lo que quiere es que el creyente esté consciente de su venida. Si ellos conocían y sabían los tiempos, cuándo iba a llover, porque los arreboles lo anunciaban. Entonces también lo que nosotros veamos que acontece con el pueblo de Israel nos debe de anunciar también que su venida está cerca. Recordemos que el pueblo de Israel ha sido azotado por muchas razones, por su desobediencia y porque ellos también dejaron a un lado al Señor y siguieron sus caminos. Entonces, por eso precisamente hay un pueblo lavado con su sangre, y que es la iglesia por la cual viene el Señor. Este es un tema muy importante porque el pueblo de Israel conocía los tiempos. Por esa razón, el Señor les habla claro. Sabían que el verano estaba próximo, cuando las ramas de la higuera estaban tiernas. Es decir, nosotros tenemos un ejemplo claro. Para el pueblo cristiano debemos de saber que su venida está cerca. El propósito del Señor es que nosotros despertemos y que nosotros tengamos una actitud de alerta, que el pueblo cristiano sabe que el Señor Jesucristo ya vino. Nosotros sabemos que Él murió en la cruz del Calvario y no es nada nuevo, sabemos que el Señor ya vino. Sin embargo, también sabemos que el pueblo de Israel no creyó en el Señor Jesucristo y que aún le espera. En muchas ocasiones hemos oído que como nosotros tenemos de claro que el Señor haya venido,
y le recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y nosotros decimos cómo ellos tuvieron esta palabra, y esta palabra anuncia el advenimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y está bien claro, y ellos no lo entendieron. De la misma manera, la segunda venida está anunciada en la palabra y no nos debe de tomar por sorpresa, porque le estamos esperando. Quiera Dios que realmente pongamos atención y que nosotros podamos aferrarnos a buscar al Señor en todo tiempo, para que nosotros estemos preparados, para que el pueblo del Señor sea arrebatado en el momento que nosotros veamos su segunda venida. Entonces, el pueblo del Señor debe de prepararse. El pueblo del Señor debe buscar su presencia, debe buscar sus caminos, debe de obedecer esta palabra. No debemos de estar con temor, y si Él viene y si me quedo, preparémonos. Si nosotros sabemos que Él viene, el camino es prepararnos. Entonces recordemos que al pueblo de Israel le sucedió, está esperando su Mesías, pero el Mesías ya vino. Como creyentes debemos de poner atención que Él nos habla de su venida, que Él nos habla de las señales. Pero el punto de esta mañana es que nosotros estemos preparándonos. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo para prepararnos? ¿O somos igual que el pueblo de Israel? ¿No somos obedientes a su palabra? El Señor Jesús nos habla en todo tiempo y por eso leímos el primer verso, que el Señor nos habla a tiempo y fuera de tiempo, porque el Señor nos ama, porque el Señor quiere que nosotros podamos ir con Él. Pero eso va a depender también de parte nuestra. ¿Nos consagramos al Señor o no nos consagramos? ¿Vivimos vidas que al Señor le agrade o vivimos en este mundo haciendo las cosas que nosotros querramos? En la preparación de los atletas para eventos en los que ellos van a participar, no se desvelan, no comen en abundancia, duermen muy bien, y es decir, ellos están preparados porque quieren ganar. Y nosotros debemos de prepararnos porque queremos ir con el Señor, porque queremos estar con Él. No es que el día de mañana nosotros podamos estar tristes porque nos quedamos. Recordemos que la palabra del Señor nos habla cuáles son las señales. Serán como las del día de Noé, cuando él empezó a hablar de que iba a construir un arca. En aquel momento le escucharon, pero no le hicieron caso. Vieron que la barca iba tomando forma y no le hicieron caso. La palabra del Señor nos habla de las señales. Nos habla que en lo postrero de los tiempos nosotros miraremos cosas que no habían sucedido. La pandemia, por supuesto, es una cosa, es algo que nosotros estamos viviendo. Pero también se habla claro de que los hombres no quieren absolutamente nada con el Señor. Ellos razonan en sí mismos y no toman el consejo del Señor para sí. Entonces nosotros vemos hoy que ellos hablan de un tercer sexo, lo cual el Señor no estableció. El Señor dijo varón y hembra, y esta es otra señal que nosotros tenemos que dejar bien claro que está aconteciendo. Esas son situaciones que en el tiempo de Noé él vivió. Él también habló del mensaje de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, ¿qué más queremos? La palabra del Señor es muy clara. Preparémonos. ¿De qué nos sirve qué es lo que va a suceder en los otros tiempos y que nosotros lo estudiemos? Por supuesto, les digo, vale la pena y estudiémoslo. Pero por sobre todas las cosas, preparémonos. Preparémonos para ese encuentro glorioso. Es decir, no depende la vida del fulano, es su propia vida, es mi vida por la cual nosotros vamos a pelear, nosotros vamos a ser esforzados para que cuando Él venga, también nosotros podamos partir. No que nos quedemos avergonzados porque no le buscamos. El Señor nos está hablando constantemente antes y después. Dios quiera que nosotros podamos poner atención a su palabra. Y es por eso que quisiéramos leer también Apocalipsis en el capítulo 3 y versículo 18. Escuchemos el consejo del Señor. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3:18. Aquí la palabra del Señor sigue siendo bien clara. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que vamos a hacer para prepararnos? Y aquí nos dice que Él nos aconseja que compremos oro refinado. ¿A qué se refiere la Escritura cuando nos habla al oro refinado? Todos hemos escuchado que el oro se puede lucir en un anillo, en una cadena, en unos aretes, en lo que nosotros querramos hacer o en una pulsera. Sin embargo, para tener o lucir el oro, se hace necesario que el oro sea pasado por diferentes procesos. Y el oro va a depender su valor de los quilates de aquella pieza que compremos. Sin embargo, aquí la palabra del Señor nos dice que Él nos aconseja que compremos oro refinado. ¿A qué se refiere con oro refinado? El oro refinado, lo principal de ser refinado es obtener pureza. Pero para tener la pureza del oro debe de pasar varios procesos. Y ese proceso, por supuesto, no es fácil. Se le van a quitar otras sustancias con lo que está mezclado, con otros metales. El metal puede ser cobre, puede ser hierro, puede ser níquel, etc. Pero eso es lo que se va a quitar. Hay que eliminar en el proceso todo este tipo de impurezas que tiene el oro. Pero para eso se hace necesario entonces que el oro sufra ese proceso a altas temperaturas. Y por eso nosotros vemos claro también en la palabra, en el capítulo 48 y versículo 10 del libro de Isaías, dice lo siguiente: mira, te he refinado, pero no como a la plata. Te he probado en el horno de la aflicción. El oro refinado obtiene mayor calidad que el oro que no es refinado. Aquellos hermanos que han pasado aflicciones, que han pasado tribulaciones, sabemos que es duro, pero después de la aflicción entendemos la razón o el por qué pasamos aquellos momentos. Entonces el consejo de la palabra es que nosotros podamos comprar, obtener ese oro refinado. Es decir, que nuestra vida se consagre más al Señor. Si nosotros estamos viviendo de una manera en este mundo de la cual
todavía nosotros somos atraídos y seducidos por este mundo, debemos de ponerle un alto. Debemos de darle un giro a nuestra vida y de poder hacer este esfuerzo para poder obtener una vida consagrada al Señor. Entonces, si nosotros queremos estar con el Señor, aquí nos deja muy bien claro cuáles son las bases, cuál es la palabra, qué es lo que nosotros debemos de obedecer para poder estar con Él. Nosotros escuchamos el Señor viene, nosotros sabemos de su venida, preparémonos, compremos ese oro, nosotros debemos de consagrar nuestra vida al Señor. Pero la Biblia todavía continúa y nos sigue hablando de algo más. Vestiduras blancas para vestirte. Entonces llevamos oro refinado y luego aquí dice vestiduras blancas para vestirte. Entonces el color blanco significa pureza. Nuestra vestidura también nos anuncia de una conducta y obviamente Cristo es nuestra justicia, una conducta aprobada por Dios, no por nosotros mismos. Entonces la vestidura blanca se hace necesario para poder agradarle al Señor. Entonces aquí estamos hablando de oro refinado y que nosotros nos mantengamos puros para Él. Que nosotros podamos tener nuestra vestidura limpia, blanca, sin mancha. Y cuando nosotros nos damos cuenta que hemos consagrado nuestra vida al Señor, porque esto es lo que el Señor quiere, porque somos separados. Nosotros somos la niña de sus ojos, somos su especial tesoro. Él nos valora de esa manera, pero en muchas ocasiones nosotros no valoramos lo que el Señor hace y lo que el Señor hizo por nosotros. El hecho de que nosotros estemos hablando en esta mañana de poder prepararnos es porque nos está hablando a tiempo y debemos de hacer una revisión en nuestra vida, cómo estamos delante del Señor. Nos estamos preparando, estamos comprando ese oro, nuestras vestiduras son blancas o todavía hay manchas que deben de ser eliminadas. Tenemos la oportunidad. En estos momentos nos está hablando el Señor a tiempo. Debemos de consagrarnos para el Señor. Debemos de vivir vidas santas para poder serle agradables a Él. Luego, la palabra del Señor nos habla de algo importante. El colirio. El colirio, todos nos aplicamos colirio más de alguna vez. Si nos arde el ojo, el colirio nos sirve para limpiar y ver de una mejor manera. Si el ojo muchas veces puede estar irritado y nos aplicamos un poco de colirio, vamos a tener una mejor visión. Y por supuesto, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver? Lo que el Señor quiere que veamos es nuestro propio estado. ¿Cuál es el estado actual en el cual vivimos? ¿Cómo realmente estamos viviendo el Evangelio? ¿Estamos muy acomodados? ¿Estamos viviendo Evangelio que le agrada al Señor o no? Es una respuesta que usted tiene y que también yo tengo. Aquí no se trata de señalar o decir usted o yo, sino debemos de examinarnos delante del Señor, porque nosotros tenemos hoy la oportunidad de poder prepararnos, de poder buscar al Señor. En la medida que nosotros dispongamos en nuestro corazón agradar al Señor, nosotros también vamos a ir siendo santificados. Recordemos que la vida cristiana no la vivimos por sí mismos. Tenemos a la persona del Espíritu Santo para que nos guíe, para que nos dé la luz de esta palabra,
para que podamos vivir vidas santas, siempre y cuando nosotros le demos la oportunidad. El hecho de que nuestra vida pueda estar consagrada y pueda ser de bendición para los demás y de ser creyentes obedientes al Señor va a depender de nosotros mismos. Debemos de escapar de esta situación, debemos de consagrar nuestra vida, debemos de decirle al mundo, basta, ya no. Hoy he decidido preparar mi vida porque yo esperaré en el Señor. La palabra del Señor siempre nos va a hablar al tiempo. Y el propósito del Señor es que estemos preparados para la venida del Hijo del Hombre. Vale la pena esperar en el Señor, vale la pena prepararnos para la venida del Hijo del Hombre. ¿Qué debemos de hacer? Este versículo nos dice bastante. Vale la pena que nosotros podamos leer en casa, podemos escudriñar su palabra. ¿Cuáles son esas señales? ¿Cuál es el propósito del Señor? Es que usted pueda ser parte de ese rapto. Nuestra vida esté lista y preparada en el momento que Él aparezca. Las vestiduras blancas y el colirio es el mismo Señor Jesucristo. Él quiere que usted participe de su venida. Él quiere que nuestra vida esté consagrada a Él. Él nos compró con su sangre. Hoy nosotros debemos de obedecer esta palabra. Quisiera finalizar con el versículo que nos dice Filipenses en el capítulo 2 y versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Vale la pena servir al Señor, vale la pena que nos consagremos al Señor, vale la pena prepararnos para esperar su venida. Entonces, es el tiempo en el cual debemos de hacer ese tiempo precisamente de una búsqueda del Señor, que nuestra vida esté consagrada a Él. Meditemos en esta palabra y que sea una realidad y que pongamos por obra. Así que en esta mañana vamos a orar y que el Señor sea propicio a nuestra necesidad y que nosotros verdaderamente podamos esperar ese momento. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, tu palabra siempre nos habla a tiempo y fuera de tiempo. Hemos de estar preparados en cada instante como que si tú fueras a venir en este momento. Hemos de dormir en paz sabiendo que si tú apareces en la noche, también iremos contigo. Nuestra vida debe de estar preparada, nuestra vida debe de obedecer tu palabra, pero Dios, oramos para que nosotros seamos creyentes obedientes. Quita de nosotros toda frialdad, toda tibieza, y que nosotros podamos consagrar nuestra vida a ti, para que en el momento en que tú aparezcas, nosotros podamos ir contigo. Padre, sabemos que el que tiene esta esperanza, a sí mismo se santifica. Oramos por tu pueblo, oramos, oh Dios, para que seas tú el que quite toda frialdad, toda tibieza de nuestro ser, y que nos permitas, oh Dios, ver tu próxima venida, pero que nosotros seamos parte de ella. Dios, obra en nosotros, pon el querer como el hacer, y que Dios, que el poder de tu Espíritu Santo, Señor, llene nuestras vidas, y que seas tú, Señor, el que obre en nuestros corazones. Que nuestras vidas estén santificadas para ti, que nosotros estemos haciendo lo que a ti te agrada. Dios, muchas gracias por hablarnos a tiempo.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. El Señor les bendiga y meditemos en su palabra. Amén. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.